Ahí está. Bueno, entonces vamos a hacer la clase 6 y 7. Estas dos clases se tratan de estudiar funciones, ¿sí? De estudiar los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Por ejemplo, si tengo la función lineal, tiene esta forma: a por x más b. ¿A qué se le llama parámetros en matemática? A valores, en este caso, son estos valores fijos, el valor a, que se llama pendiente, el valor b, que se llama ordenada al origen, ¿sí? Esto define una función lineal. Estos son parámetros fijos. Después van a ver que se puede parametrizar también tomando parámetros dentro de ciertos rangos, ¿sí? O sea, la palabra parametrización es bastante amplia, pero en este caso vamos a usar la palabra parámetros para estos valores fijos, que en realidad nosotros lo vamos a hacer variar para ver cómo se mueve la gráfica. ¿Bien? Y para eso vamos a usar el deslizador. Bueno, las consignas son las siguientes. Vamos a estudiar primero funciones polinómicas. Utilizando el deslizador, cargar una función polinómica de segundo grado, con parámetros variables. ¿Sí? Bueno, acá dice una pista: usar la ecuación explícita de la parábola con parámetros a, b y c. Modificando los parámetros, construir 4 gráficos que cumplan estas condiciones. Primero, una recta con pendiente -3 y ordenada al origen 0. En una hoja aparte, una parábola con raíces -1 y 3 y vértice en -2, 1. Ahora ya una parábola. Primero una recta, una parábola. Después, una parábola con una única raíz que sea 2. Y por último, una parábola que no tenga raíces reales. ¿Bien? Bueno, ¿cómo van a cargar en GeoGebra? A ver si entendieron qué tienen que cargar. ¿Cómo podemos dejar variables los parámetros? ¿Qué cargarían ahí en GeoGebra? No sé, profe, si primero se cargan los deslizadores y después la fórmula, o se puede hacer al revés. Bien, buena pregunta. Depende de la versión. Las versiones más nuevas, si uno carga una letra que no es variable, o sea, si no carga la X, te lo toma automáticamente como deslizador, salvo el número E que ya está asignado, y pi, no sé qué. Así que podemos cargar y probar cómo sería la fórmula explícita de de un polinomio de orden 2. AX cuadrado más BX más C. Ahí está. Podríamos probar esta expresión, cargar en GeoGebra, a ver si automáticamente me origina estos 3 parámetros o estos 3 deslizadores. Y después vamos a buscar esto. O sea, vamos a tratar de mover A, B y C de manera que podamos construir estos gráficos que cumplan con estas condiciones. Voy a abrir GeoGebra primero. Ahí va. Mientras tanto vayan haciendo a ver si les sale. Muy bien. Sería ax cuadrado
más bx más c. Y esto automáticamente en esta versión de GeoGebra me generó los tres deslizadores, ¿no? Si yo pongo a mover un deslizador, por ejemplo A, que sería el coeficiente principal, ven que la gráfica, ¿qué produce el coeficiente A? ¿Qué produce en la parábola? La abertura de las ramas. Claro, aparentemente el A, el parámetro A, está en cierta manera haciendo que las ramas se abran un poquito más, un poquito menos. Y si A es positivo o negativo, pasa algo que es muy importante, que es que si A es negativo, hace que la curva sea cóncava hacia abajo. O sea, es súper importante la información que nos brinda A. En una cuadrática es súper importante, nos está indicando si es cóncava hacia arriba o hacia abajo, si tiene máximo, si tiene mínimo. ¿Sí? Me habla mucho también del conjunto imagen, del crecimiento y decrecimiento, o sea, un montón de información ya me está dando este parámetro A, el parámetro A. Bueno, para darle un ejemplo del primer caso, si dice que tengo que conseguir una recta, a ver cómo decía, una recta con pendiente -3 y ordenada al origen 0. ¿Cómo pondrían los parámetros para que se cumpla eso? Si es ¿Alguien que haya pendiente, hecho? ¿Cómo? si es pendiente -3, A tendría que ser igual a -3. A tendría que ser -3. Lo que pasa es que este es el término cuadrático. Para que sea la recta debería ser 0 la... Claro, si yo pongo -3, miren qué pasa, no voy a obtener una recta, porque si ustedes miran acá la fórmula, estoy en una cuadrática. O sea que me conviene anular el término cuadrático, ¿verdad? Y para anularlo, habría que llevar este a 0. Ahí se transformó en una recta, ¿ven? O sea, una cuadrática con parámetro 0 acá se transforma en una recta. O sea que este tendría que ser en un principio 0. 0 por x cuadrado. Ahora, si me pide que la pendiente sea -3, ¿cuál de estas representaría ahora que ya tengo anulada la cuadrática? Me queda una recta, ¿no es cierto? Esto ya es la ecuación de una recta. Ahí ya la letra B sería la pendiente. B igual a menos. Eso. Si yo muevo la pendiente, ahora pasa como en la primer clase que dimos de laboratorio, que empezamos a jugar un poco con la pendiente. ¿Sí? Entonces, acá vamos a buscar que sea -3. Saben que los deslizadores se pueden configurar, ¿eh? El rango de variación del parámetro A se ese le iba a puede, preguntar si se puede agrandar, claro, se van acá a configuración, porque ese te da hasta -5 y 5 nomás. claro, se van a configuración acá, se van a deslizador y acá tienen el valor mínimo que puede tomar, el valor máximo y el paso o incremento. ¿Qué quiere decir esto? De cuánto en cuánto va saltando. Si yo pongo 0.001, entre -5 y 5 va a haber muchísimos valores por los que va a pasar el deslizador. En cambio, si yo pongo que salte de uno en uno, va a ir saltando -5, -4, -3, -2, así. ¿Sí? Y después tiene, por ejemplo, si uno quiere que vaya y vuelva, cuando uno lo deja automático, o si solo quiere que crezca una vez, que decrezca una vez, o que, bueno, acá es creciente una sola vez. ¿Esto para qué sirve? Cuando hago animaciones.
Pónganse que yo quiero una animación de algo que se mueva una sola vez, tendré que poner esto. Y si quiero que vaya y vuelva, voy a poner oscilante, entonces va y viene el deslizador, ¿sí? La velocidad significa, esto también sirve para cuando uno hace una animación. A veces quieren que vaya más lento el movimiento o a veces quieren que vaya rapidísimo. ¿Sí? Bueno, ese se maneja con la velocidad. Bien, y se acuerdan que también si yo quiero dejar rastro, también el rastro se pone sobre el objeto. ¿Se acuerdan que esto habíamos jugado un poco en la primera clase también? Si yo pongo mostrar rastro y dejo variando así, ¿ven? Ahí está yendo de uno en uno. De uno en uno. Y acá se maneja la velocidad, miren. Ahí se maneja la velocidad, ¿eh? Ahí va más rápido. Pero eso todo tiene sentido cuando uno empieza a usar animaciones, o sea, cuando uno necesita hacer algo que en movimiento. Con control F se borra el rastro y queda la recta original que nosotros queríamos que esté en -3. Voy a sacarle el rastro. A este hay que desactivarle el rastro para que no... Ahí. Desactivamos el rastro y dejamos en -3. Acá. Control F se borra el rastro. Bueno, vamos hasta acá. Pero me pide que la ordenada al origen valga 0. O sea, hasta ahora tenemos 2 de los parámetros, ya lo tenemos bien. Este es -3 por X, y de golpe una parábola se convirtió en una recta. Y sé que es la ordenada al origen, tiene que valer ¿cuánto? 0. Lo llevamos a 0, y ahí está. Bueno, fíjense, ¿qué produce la ordenada al origen? ¿Qué produce en la gráfica? Movimientos laterales. Sí, pero eso es consecuencia de otro movimiento en realidad, porque el movimiento lateral, digamos, en realidad, en este caso, lo que está haciendo la ordenada al origen, Claro, sí, se entiende. En este caso parece lateral, pero es como que sube y baja. claro, está moviendo la recta hacia arriba, digamos. ¿Sí? El punto de corte lo está moviendo hacia arriba. Por ejemplo, en una parábola, si yo solo muevo este valor, no va a tener este efecto. O sea, la Sí, se va parábola a ir se va a para empezar arriba, a para mover abajo. claro, se va a mover hacia arriba, hacia abajo nada más, pero no va a dar este efecto como que se está corriendo hacia un costado. ¿Sí? En la recta sí hace así. Bueno, dejamos 0 acá, y ahí entonces estamos, acá obviamente no se ve porque hay un 0 acá. Bueno, se cumple con todo, captura en pantalla y ya está el primero. Ese sería el primer gráfico que pedí acá en la guía, ¿no? Una recta con pendiente -3 y ordenada al origen 0. Ahora busquemos una parábola con raíces -1 y -3, -1 y -3, y que tenga vértice en -2, 1. Ahora ya no va a ser tan simple. A veces hay que pensar en algunas cuestiones para poder responder eso. Vértice en -1 y -3, y ordenada al origen en -1, 2. ¿No podríamos usar la expresión factorizada en este caso, profe? ¿O podemos identificar los valores de A, B, C con la fórmula? Claro. ¿Y la factorizada qué sería? Eso podemos usarlo. Si la idea es mover los parámetros, pero podemos usar como base otro conocimiento que tengamos, que en este caso es la factorizada, ¿sí? Pero en la consigna creo que decía que había que encontrar la explícita, por eso. Claro, vamos a tener que llegar a la explícita. De todas maneras, si uno conoce la factorizada, puede llegar haciendo una distributiva, puede llegar a una explícita.
¿sí? Pero bueno, a ver, la idea es jugar un poco con los parámetros y ver, a ver, si podemos hacer que la parábola corte en -1 y 3 y que tenga coordenadas -2, 1, el vértice, ¿no? Entonces, si uno empieza a mover así, como que cuesta, ¿no es cierto? Así por tanteo nomás, va a costar eso. Y después uno empieza a jugar acá con la amplitud de la curva y también no está tan fácil hacer que justo caiga en -3 y -1, ¿no? Como que necesitamos algo más. A ver, les dejo que piensen un poco y... vamos a volver a configurar como está. No. Deslizador. Por defecto, el deslizador se mueve en 0,1, creo. Sí. Ese es un poquito más... Tiene Yo, mayor profe, me rango. retiro. Bueno, Adrián, nos vemos. ¿Ven cómo al mover el término B? Fíjense que si yo dejo fijo A y C, miren lo que pasa con B. Tiene como un cierto patrón, ¿no es cierto? El término lineal. O sea, A provoca esto. A hace más, mueve los brazos de la parábola, digamos, los ajusta más o los va abriendo más. Pero el parámetro B, que es el parámetro lineal, provoca un desplazamiento lateral, digamos, de la curva, como del vértice, ¿no? Y por último, el término C hace que la curva suba o baje. Parece, ahí se ve, en realidad si uno pone la mirada acá en este punto, ahí queda bastante evidente. O sea, si ponemos extremos acá y ponemos en el punto A, uno fija la mirada en el punto A y ahí vemos lo que provoca mover el parámetro C, por ejemplo. Hace que el vértice suba o baje. El B hace que el vértice se mueva con un cierto patrón. Y C también va a hacer que el vértice se mueva, pero en este caso porque la curva se va haciendo más ancha, más fina. Bueno, ¿pudieron encontrar o no? Una curva que pase por -1, -3 y que el vértice esté por acá. Yo no pude, profe, la verdad. ¿No pudiste? Bueno, probando está muy difícil, ¿eh? Así probando está como difícil. La idea era jugar un poco con viendo qué pasa con los parámetros para tratar de ajustarlo, pero miren ahí, ni probando, está como difícil, Pero, ¿no? profe, el Sí. vértice no es -2, 1. O sea que las ramas van bien para abajo. Tenés razón, tiene que ir así. Ahí está. Bueno, ¿vos encontraste o no? Está No, le muy puse bien. las raíces y el punto y estoy ahí, el vértice Ah, y estoy ahí viendo. bien. Este está más o menos cerca, pero no. -2, 1 era, está bien. Entonces ahí ya nos da una pista de que tendría que ser
Tendría que ser cóncava hacia abajo. Bueno, probablemente nos tengamos que apoyar en la ecuación factorizada, o sea, conociendo las raíces, y después vamos a poder llegar a esta forma. Esa es la manera más simple. Después existe la ecuación canónica también. ¿Sí? O sea, tenemos la factorizada es a por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Esa es la factorizada. Epa. Pero después existe la canónica, que es x menos x del vértice al cuadrado. Esta no me acuerdo bien cómo es. ¿Alguien se acuerda de la canónica cómo era? Es x menos xb al cuadrado más y vértice, creo que. Sí, es más y vértice. Más y vértice. Entonces, acá yo conozco x vértice y conozco y vértice también. En cambio acá, esto no me estoy acordando si era así, no estoy seguro. Sí, profe, lo único que le falta a la canónica es multiplicar por A, ahí nomás. Acá, claro, Sí, ahí está, eso nomás. ahí está. Bueno, obviamente con A vamos a tener que jugar, pero esto ya conocemos. X vértice y vértice conocemos. Lo mismo que acá conocemos X1 y X2, ¿eh? Porque son las raíces. Y seguramente vamos a tener que jugar un poco con A. Yo le puse A solamente y las raíces y me saltó que era -1. Ya estaba. Directamente. A ver, ¿cómo hiciste? ¿En barra de entrada pusiste? Sí, ahí puse A por x más 1 por x más 3. X más 1 por X más 3. Esperen que voy a borrar este. Acá. Y ahí ya. Ahí no cumple, ¿eh? Porque el vértice no está en -2, 1. Pero lo que tiene bueno es que estas raíces ya no se van a mover, o sea, están fijas, porque al dejar así, todo lo que yo mueva, o sea, voy a mover A, obviamente, solo voy a mover A ahora el parámetro A. Qué raro, profe, porque a mí sí me quedó en -1 el A. Claro, porque justo, no, te habrá quedado en el 1 positivo porque justo tu deslizador estaba en el 1, estaba fijo ya en 1. Acá, O porque le había puesto los puntos. -1, ahí. ¿Y dónde pusiste los puntos? Puse el punto en cada raíz y en el vértice. Y cuando puse la ecuación, me coincidió bien con todo. Claro, pero vos fíjate que vos dejaste, o sea, A era una variable, ¿no es cierto? Y como justo vos tenías A, vos no lo moviste, originalmente A por defecto aparece en 1, el deslizador. Si hubiese sido 2, originalmente este solo no se te mueve, o sea que... no, pero está en -1, tenés razón. Y bueno, habría que ver si vos no tenías justamente ahí en -1 en ese momento. Bueno, esta sí cumple, ¿no? Raíz en -3, raíz en -1 y vértice en 1. ¿Qué usamos entonces? No sé Usamos por esta. qué. Sí, Cuando pongo la forma canónica, no sé por qué me da como una recta en el eje X. a ver, pones A, dejas variable, ¿no? A por X menos X vértice, que sería X menos -2. Ujú. No sé por qué Más Y vértice, espera. Y vértice era 1. Pero falta el cuadrado ahí, ¿o no, profe? Te falta el cuadrado, sí. Claro. Ahí está. ¿Ven? Cayó en el mismo lugar. O sea, la canónica acá
Como depende de A nuevamente, y A está bien, porque A ya lo dejé fijo donde tiene que estar, la canónica tiene esta forma, ¿ven? O sea, son dos maneras de ver la cuadrática que funcionan para este caso. Ahora, justo la explícita no. Entonces, si uno quiere pasar a la explícita, podríamos poner acá, o tendríamos que hacer la distributiva, que GeoGebra lo puede hacer en CAS. Si uno va a CAS, igual es fácil esta distributiva, pero si uno pone G, está esta, ¿no? Ah, ya da directo, mire. Ahí si uno pone G, directamente GeoGebra ya te hace la distributiva y te da acá el valor de la explícita, que nuevamente es la misma curva, ¿no? Fíjense, tres maneras, este no se puede arrastrar acá. Tres maneras distintas de ver la misma curva, miren. Factorizada, canónica y explícita. Después hay una más que se llama implícita. Eso es cuando queda igualado a cero, ¿no? Ahí tenemos las tres maneras. No hace falta hacer todas por ahí, depende cómo lo hicieron ustedes. Bien, ¿pudieron hacerlo los demás? ¿Llegaron de alguna manera? Sí, profe. Bueno, vamos con el otro. Una parábola cuya única raíz repetida sea x igual a 2. Acá ya hay algunos conocimientos que pueden ayudar recordando cómo hacer que una parábola tenga única raíz real. Había que usar la factorizada Podemos usar la factorizada nuevamente. y le elevamos a la 2. Bien. O podemos mover pero siempre está más difícil así mover por mover nomás. Bueno, ahí logramos algo, miren que por ejemplo que no tenga raíz. Y después si traigo así despacito, ahí casi parecería que tiene una única raíz, pero no es tan fácil caer justo. Y encima que caiga justo ahí en 2, ¿no es cierto? O sea que hay que usar algo más de conocimiento. Por ejemplo, usar la factorizada, diciendo que la raíz sea 2, pero como es repetida, o como es única raíz, tendríamos que poner acá el cuadrado, ¿no? Sí, profe. Entonces esa puede funcionar porque es x menos 2, que es la raíz, 2 veces, o repetida 2 veces. Y bueno, esto como saben, esto se podría desarrollar acá. Si ponemos x menos 2 al cuadrado, bueno, ahí ven que no me hizo el desarrollo, pero si yo le pido esto, que son los paréntesis, se llama desarrolla, ¿ven? O sea, GeoGebra tiene una herramienta para factorear esta y para desarrollar paréntesis, que es esta. Entonces, ahí apareció la expresión explícita. X cuadrado menos 4x más 4, que es
el cuadrado de un binomio, digamos, o trinomio cuadrado perfecto, si lo vemos así. Todos los trinomios cuadrados perfectos como que caen acá. O sea, van a tener un punto nomás, una sola raíz. Acá se ve. Esta es otra manera que sería la factorizada. Y bueno, y la canónica también tiene que funcionar. Va a quedar así la canónica. Como este no depende de A, no aparece A en ningún momento, puedo mover A todo lo que quiero y no depende de A. Bueno, y después tenemos una parábola que no tenga raíces reales. Esa sí está más fácil. Basta con mover un poco. Mover la curva de manera de que quede así, por ejemplo. Esa no tiene raíces reales. Esta sí es más fácil lograr con el deslizador, ¿no? ¿Ven? ¿Qué significa que no tenga raíces reales? ¿Qué Que la pasa recta con... no del eje Ajá. X. Claro, no corta el eje X. Eso sería como una consecuencia. Y después significa que si yo hago la resolvente de esto, o sea, si yo quiero encontrar la ecuación factorizada de esta, ¿puedo encontrar? O sea, ¿puedo No. encontrar una fórmula A por X menos X1? ¿Así? No en el conjunto de los reales, profe. Claro. Quiere decir que si yo hago la resolvente acá, las dos raíces son complejas. Este tiene raíces complejas. Ya se van a otro campo numérico que tiene sus propias reglas, ¿no? Acá. De hecho, hay un análisis complejo, se llama, que es el análisis que trabaja todo sobre números complejos, pero ya es más, tiene que ver más con carreras vinculadas a la matemática y por ahí con algunas aplicaciones muy específicas. Por eso es que no se ve en la ingeniería a veces se ve muy por arriba nomás el conjunto de los números complejos. Entonces, no vamos a poder expresar de esta manera porque no existen X1 y X2. O de hecho, si yo hago la resolvente de esto, más menos B, B menos B más menos, todo eso, me va a dar complejo. Me va a quedar negativo adentro de la raíz. O sea, la raíz de B cuadrado menos 4 por A por C, que se llama discriminante, esto de acá adentro, me va a dar negativo sí o sí, en este caso. Y en todos los casos donde la parábola no corta. A partir de ahí ya cambia. ¿Está? Con cualquiera de estas ecuaciones, capturan y ya estaría. ¿Se entendió hasta acá? La idea es jugar un poco, pero también de paso repasar y entender un poco más de funciones, ¿no? Por ejemplo, la cuadrática con sus distintas ecuaciones. Bueno, vamos a pasar a la función logarítmica. Esta función ya no es una función que se da tanto en la secundaria, ya cuesta un poco más entender. Que tiene esta forma, o sea, es el logaritmo en base B de una expresión que puede ser X o puede ser acá una expresión, ¿cierto? Una otra función puede ser inclusive. Donde B es la base, ¿no? Bueno, vamos a cargar esta función en GeoGebra y vamos a empezar a jugar un poco con esto. ¿Podemos elegir una base igual a 1? O sea, ¿puede ser 1 la base del logaritmo? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Puede ser negativa la base del logaritmo? ¿Sí o no? ¿Por qué?
Es cierto que para cualquier base que elijamos la función logaritmo en 1 tiene por imagen 0. ¿Por qué? Y elegir una base para el logaritmo de modo que la imagen de x sea, de x9, perdón, sea 2. Entonces, vamos a empezar limpiando todo esto y vamos a trabajar con la función logaritmo ahora. Vamos a cerrar casi. Por ahora no lo necesito. Bueno, si ustedes ponen log acá, se te habilitan muchos comandos, ¿no? Logaritmo en base 10, logaritmo en base 2, log solo, que es logaritmo neperiano, y log en base b de x. Bueno, ¿qué pondrían acá? Para poder hacer variar los parámetros. Em, Un deslizador. Claro, lo generamos automáticamente poniendo la b de base o base. Y acá dejamos x nomás. ¿Sí? Entonces ahí tenemos logaritmo en base lo que diga acá. De. Ahora bien, la pregunta es, ¿será que las bases pueden ser números decimales o tienen que ser solo enteros? O sea, logaritmo en base 1,5 ¿existe? 1,3, ¿no? Tiene que ser entero nomás. Logaritmo en base 1, 2, 3, así. No, puede ser Profe, decimal. ¿cómo Puede hizo, ser profe, decimal. para De que hecho, me dé el deslizador? claro. De hecho, ¿cómo? ¿Para que te dé automático? Para Vos que me dé el pones log, deslizador. claro, vos pones log. En las versiones nuevas de GeoGebra, versión 5 en adelante, si vos pones una letra B, por ejemplo, solo te genera un deslizador. Ahora, en versiones anteriores tenés que generar vos el deslizador, porque no lo hace automáticamente. ¿Cómo se genera un deslizador? Te vas acá, deslizador, lo generás primero, le pones un nombre, ¿sí? Ah, y ahí lo pongo después. Le das OK y después lo trabajás con este, o sea, pones logaritmo en base y ahí va el nombre de tu deslizador, A, Ok. y después va X. Bueno, miren, para 1, ¿qué pasa? A ver, si pongo 1, aparentemente no hay nada, ¿no es cierto? Que esa es la primera pregunta, dice, ¿será que puede ser 1 la base del logaritmo? La respuesta es, No, porque el logaritmo en base 1 se anula. porque sería, a ver, logaritmo en base 1 de cualquier valor de X, ¿no? Que esté en el dominio. La pregunta, a ver, ¿cómo se interpreta esto? Si yo pongo logaritmo en base 1 de 7, tengo que buscar un valor tal que, ¿qué tiene que suceder? Uno elevado a ese número, o sea, 1 elevado a este número me tiene que dar el argumento. 1 a la i me tiene que dar 7. ¿Será posible eso o no? ¿Existe un i? No, no existe. Por lo tanto, si uno tuviera que justificar por qué no funciona el logaritmo en base 1, porque si la base es 1, todas las exponentes que ustedes pongan va a dar 1 acá. ¿Sí? Y piensen que tiene que tomar todos los valores de x que positivos. Entonces, el logaritmo en base 1 no existe, no está definido en base 1. Ahora, en base menores a 1, ¿existe? Sí. Existe y con Valores coma. O sea, ahí también estamos viendo que la base puede ser un número decimal, no necesariamente tiene que ser entero. Bueno, miren la forma que tiene la curva. ¿Sí? Se podría decir que esta curva es decreciente, o sea, viene decreciendo, ¿no? Ahora, y en 0 se transforma en una recta.
Parece, ¿no? Ahí. Bueno. En 1 desaparece, o sea, el 1 no puede tomar la base. Y después, fíjense cómo cambia la curva ahí. Ahora, ¿qué es? Antes era decreciente, ¿vieron? Antes era decreciente. Y después de golpe, si me paso del 1, empieza a ser como esta curva como ahora ya es creciente, ¿no? O sea, la base lo que va cambiando es, o lo que hace es que un logaritmo sea decreciente o pase a ser creciente. Eso es lo que cambia cuando yo analizo la base. Y aparte, no puedo tomar cualquier valor. Ahora, vamos a ver qué otra cosa pedía. La base igual a 1 no se puede. Esto no. ¿Por qué? Justamente por lo que yo les mostré. Si esto vale 1, 1 elevado a cualquier número me da 1. Nunca va a poder tomar los valores de x que yo ponga acá. La base del logaritmo puede ser negativa. A ver, la pregunta sería esta. ¿El logaritmo puede tener una base menos 3 de x? No, tiene que ser mayor que 0 la base. Tiene que ser mayor que 0. Ahí está. Miren, de hecho, si yo tomo bases negativas, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Recién a partir del 0 empieza a aparecer la gráfica. Bueno, ¿por qué puede pasar esto? A ver. ¿Por qué será que no puede tomar valores negativos? Yo tengo que buscar menos 3 elevado a la i, me tiene que dar x, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Supongamos que yo quiero sacar el 27 positivo. 27 positivo quiero poner acá. ¿Qué valor o qué exponente tengo que poner el menos 3 para que me dé 27 positivo? ¿Tendrían que ser solo exponentes pares? Claro, para que te dé positivo serían solo los pares. Entonces te empiezan a quedar huecos por todos lados. Por ejemplo, el 27 no estaría en el dominio. Y empiezan a quedar huecos, infinitos huecos, digamos. Entonces los matemáticos dijeron, listo, olvídate de las bases negativas porque se te van a quedar huecos por todos lados. Por ejemplo, el 27 no podría estar en el dominio, porque menos 3, si yo elevo a la 3, me da negativo 27. O sea, no hay posibilidades de lograr el 27 positivo. Porque si yo pongo a la menos 3, ni siquiera, o sea, ya descartado. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué no pueden ser negativas? Porque tiene problema de signo, básicamente. O sea, cuando la base es negativa, a veces te da positivo, a veces te da negativo, depende del exponente. Y es por eso que, mejor dijeron los matemáticos, o quienes definieron el logaritmo, olvídate de los negativos y listo, solucionado el problema. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y después tenemos, ¿es cierto que para cualquier base que elijamos la función logaritmo analizada en x1 tiene por imagen 0? Este sería no también. A ver, vamos a jugar un poco con la curva y con los parámetros y chequear si para x1 siempre vale 0 la imagen. Para eso vamos a ver un poquito mejor acá. ¿Sí?
¿Lo ven? Inclusive se puede ampliar el rango del deslizador. ¿Qué pueden observar en x igual a 1? Siempre es 0 la imagen. Siempre es 0. Siempre es 0. O sea, la respuesta a esa pregunta es sí. Pero vamos a ver acá raíces. La respuesta es siempre para 1 vale 0. Miren, siempre está fijo. De hecho, para graficar las funciones logarítmicas siempre se usa ese valor como punto de referencia. O sea, se sabe que después del 1 hasta el 0 van a ir hacia el menos infinito y del 1 en adelante va a empezar a crecer. Salvo que se juegue un poco acá adentro. O sea, si yo tengo logaritmo, o sea, logaritmo en base a de x, así como está, esto seguro pasa por el 1, por más que a valga lo que tenga que valer. Ahora, si yo empiezo a jugar y pongo acá x menos 2, la cosa cambia. Si yo pongo x menos 2, empieza a desplazar la gráfica hacia allá. 2 lugares, por ejemplo. Esta misma gráfica, pero va a estar por acá. Y si yo le pongo x más 2, la va a correr 2 lugares para allá. O sea que ya no va a pasar por el 1. En este caso va a pasar por el 3, por ejemplo. Acá. Porque si yo pongo un 3 acá, te queda un 1 finalmente acá adentro. Entonces, y si yo pongo un 5 acá, sumando, voy a subir esta curva, la subo para allá. O sea, se puede empezar a jugar un poco con los parámetros de manera de mover esta curva para donde yo quiero. Pero la función logarítmica sigue siendo la misma, sigue teniendo el mismo comportamiento. Y esto lo que hace sí es cambiar la forma de la curva en sí. El A hace cambiar la forma. Así llega un momento que yo si elijo que A valga el número E, o sea, si A vale 2. Creo que el número es 2.72 y después viene un montón de decimales. Si yo hago que esto valga 2.72, estoy en el logaritmo neperiano. Algo así. Que es una función que se estudia un montón. La función logaritmo neperiano, ¿no? Que acá en GeoGebra, si ponen log solo, tiene logaritmo neperiano. ¿Se va entendiendo un poco más del logaritmo? ¿Se entiende esto que hicimos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Y después tenemos elegir una base para el logaritmo de modo que la imagen de x9 sea 2. O sea, para x9, la curva tiene que pasar por el 2. Acá. Bueno, a ver, muevan un poquito eso, a ver si logran eso. Logaritmo en base a de 9 tiene que ser 2. Así se lee esto, ¿no? Este es el valor de x, este es el valor de y. Ah, qué macana lo de... Sí. Un problema ese. Un montón de gente que estaban saliendo de ahí, que no Qué lo problema. dejaron vacunarse. Sí. Bueno, yo estoy vacunado porque recién estoy saliendo. Hoy me dan el alta, toda la semana pasada y ahora. O sea, estoy vacunado naturalmente contra el COVID. Ahora estoy saliendo. Hoy me dan el alta. Pero bueno, sí, es todo un tema la vacunación. Bueno, ¿cómo tendría que ser la base?
Profe, Sí, disculpe, pero sí. a mí no me aparece lo que sería la recta, por así decirlo. Pero tampoco poniendo para deslizadores tampoco me aparece El gráfico del el gráfico. logaritmo. Bien, Exactamente. cargaste log, así, Sí, sí, sí. log. Después pusiste, donde dice base, pones el nombre de un deslizador. Por Ah, ejemplo, el deslizador A. Y después pones donde dice X, pones X nomás. bueno, ahí pruebo. Sí. Y ahí cuando muevas el deslizador te tiene que aparecer la gráfica. Bueno, lograron acá, ahí jugando un poco, ahí se logra, ¿no? ¿Cuánto tiene que valer la base para que la imagen de 9 sea 2? ¿3, profe? Claro, tiene que ser el logaritmo. Muy bien. En base 3 de 9 da 2. ¿Cómo se justifica estas cuentas de logaritmo? Bueno, al lado se pone, esto sucede porque 3 al cuadrado, o sea, la base a elevado a la i, te da x. La base elevado a la i te da x. Así se calculan los logaritmos. ¿Qué pasa si el logaritmo en base 3 de un número que no dé exacto acá, que no dé natural? Bueno, ahí hay que usar la máquina y calcular eso. O hacer cambio de base, porque vieron que algunas calculadoras no tienen logaritmo de cualquier base, tienen logaritmo neperiano y tienen logaritmo en base 10 nomás. O sea, ahí hay que usar algo que se llama cambio de base para poder calcular. Entonces, siempre que tenga que graficar una función logarítmica o logaritmo neperiano, primer referencia, si tendría que pasar, digamos, originalmente, va a tener más o menos esta forma. Si A es positivo, o sea, si la base, perdón, si la base es mayor a 1, va a tener esta forma, va a ser creciente. Este es más o menos un esquema general de cómo se comporta. Ahora, si la base es menor, si la base se encuentra entre 1 y 0, la curva va a comportarse así. Va a pasar igual acá por el 1, pero va a tener este comportamiento. Como que se refleja respecto de este punto. No, no respecto a este punto, sino respecto del eje. Respecto del eje X. Bueno, hasta acá hemos visto esto sí, ¿no? Es cierto que para cualquier base, sí. La respuesta, las justificaciones las fuimos viendo ahí en el mismo GeoGebra. Ustedes la pueden escribir después en el Word, pegan la imagen y escriben muy breve, así, la explicación de por qué creen que... Profe, Sí, hace falta que peguemos el gráfico, por ejemplo, el A, que dice que la base logaritmo igual a 1. ¿Hace falta alguna imagen o no? no, Como no no, muestra nada. podrías poner una imagen probando que si pones el deslizador no dibuja nada, pero no hay problema con eso. Bien. Bueno, como estamos con tiempo y tenemos que adelantar porque estamos medio atrasaditos, vamos con la clase 7, que es muy parecida a esta. Vamos a ver otras dos funciones, la exponencial y la sinusoidal, ¿sí? Que hay un montón de cosas para hablar de cada una, ¿no? Bueno, de la función exponencial vamos a cargar esta forma. Ahora vamos a tener dos parámetros.
variable. ¿Sí? Entonces, carguemos esa y vamos a ir respondiendo a estas preguntas. Si es posible que la base sea negativa, si es posible una exponencial cuya imagen vaya desde menos infinito hasta cero, una exponencial tal que la imagen cuando x valga 0 sea 3, y una función tal que el conjunto imagen incluya al 0. Entonces, vamos a ver cuáles de estas se pueden hacer, bajo qué condición. Entonces tenemos a por b elevado, podemos usar el tecladito, elevado a la x. Esto se llama función exponencial. Ya saben que si no me genera automáticamente los deslizadores, los tengo que hacer manualmente con este comando. Bueno, les dejo un ratito para que piensen estas. ¿Vale? La A, la B, la C y la D. Profe, una consulta.
Bueno, ahí estoy. Una consulta, Bueno, profe. En sí. el caso que queramos agregar una variable más, o sea, Sí. un parámetro más, tenemos que borrar todas las funciones y hacerla de vuelta, ¿no? Porque es como que no se puede agregar. Vamos a suponer a ese AB elevado a la X, si le quiero agregar un más C a la derecha, no, tengo que borrar todo, porque si no, no me acepta el... ¿No te genera otro parámetro? Sí, no me acepta el deslizador, o sea, agrego el deslizador C, pero no me lo acepta. Ah, mira. Sí, No sé hay si... que generar. Claro, esa está buena también, agregarle una constante por ahí sumando. Otra sería hacer un B menos, no, acá arriba, un X menos algo, también como para empezar a ver qué pasa. O sea, hay muchos parámetros que se pueden agregar aparte de esto, pero estos son como los dos más simples que se pueden ver, ¿no? Pero está bueno eso que vos decías, agregarle más algo y ver qué pasa con la curva. Bueno, ¿alguien se anima a mostrar algo de lo que hizo? Yo le paso ahí el comando. Yo lo tengo hecho, profe, si me deja mostrar. Bueno, ahí vamos, espera. Acá. Te tengo que pasar el... ahí. Te tengo que pasar el coanfitrión. Bien, ahí justo estaba probando en el cual X tenía que ser igual a 0 y la imagen tenía que ser 3, por eso tuve que agregar un parámetro más para que pueda justamente cortar por ese lugar. Pasar por ahí, sí. Eso es lo que se me vino a la cabeza, o sea, significa que el parámetro tiene que ser 2 en este caso. La ordenada al origen 2, que no sería ordenada al origen en este caso porque arranca de 1, así que de ahí se mueve 2 arriba. Sí. Al principio le había puesto 3, pero me tiró al 4. Claro. Entonces ahí supuse, listo, hay que bajarle nomás a 2 porque arranca desde el 1 siempre. Así que si vamos a sumarle, tenemos que arrancar de 2. Este era en particular para el ejercicio que te dice que X igual a 0, la imagen sea 3. Esta es la única forma. Después probando, obviamente el valor de la base no puede ser negativa. Desaparece la función en ese lugar. Bien. Según los problemas que habíamos visto en un análisis matemático, al ser negativo, esto va a ir saltando de positivo a negativo, positivo a negativo, entonces por eso no lo toma como función. Claro. O sea, el X va variando y va a ir cambiándose todo el tiempo. Y la otra era para que la imagen sea de menos infinito a 0, significa que el valor de A tiene que ser negativo. En este caso, C va a tener que ser 0. Claro, ahí está. Y ahí me tomo. Ahí sí puedo, todos los valores negativos del coeficiente A me hacen trabajar la función por debajo del eje, Ahí está. el eje X. Eso es lo que tengo hecho. Muy bien. Y ahí creo que están, ¿no? Porque para que 0... Y obtener una función tal que el conjunto imagen incluya el 0. ¿Es posible eso? Otro que haya hecho, ¿es posible lograr eso? Yo no entendí bien la consigna, profe. Ah, bueno, espera, vamos a ver acá. La primera pregunta era, la base es esta, ¿no? Eso sí tiene localizado, o sea, esta es la base.
El otro es un coeficiente nomás que está afuera multiplicando. Pero esta es la base. Entonces, nos está preguntando, ¿es posible que la base sea negativa? ¿Qué vamos a hacer? Movemos la base y vemos qué pasa si es negativa. La respuesta es no. O sea, si la base es negativa, no, porque como dijo Adrián, cuando la base es negativa depende del exponente. Si el exponente es par, impar, empieza a tener, no si es par, impar, si es con coma, empieza a hacer raíces que tienen solución en los reales y después otra que no tiene solución. Se va a los complejos. Entonces empieza a tener huecos por todos lados, a tener problemas la función, ¿no? Entonces, nuevamente, los matemáticos, quienes definen esto, dicen, no, saquemos la base negativa y nos ahorramos todo tipo de irregularidad, digamos. ¿Está? Entonces, la primera respuesta sería, la base no puede ser negativa. Si no, prueben y fíjense qué pasa. Cuando ponen menos 2,4 elevado a la 1,2, ya no te va a dar. Porque 1,2 tendría que ser como una fracción. ¿Sí? Un exponente, después uno lo puede transformar en una fracción, y las fracciones saben que ya empiezan a tener problemas con los negativos. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, siempre la base tiene que ser positiva. Ahí está. Miren, a partir del 0, el 0 no obviamente, pero a partir del 0 empieza a aparecer la gráfica. Eso como primer cuestión. Ese era el primer punto. ¿Pudiste, o sea, tenés el gráfico? Sí, profe. Bien. Bueno. Ahora, una función exponencial que la imagen sea desde menos infinito hasta 0. O sea, como había mostrado Adrián, la idea sería que la imagen no. Acá en este caso la imagen va desde 0 hasta más infinito. La imagen, en este caso. O sea que no nos sirve. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a jugar un poco con esto, moviendo B, tampoco lo logro, ¿ven? O sea, todas estas tienen el mismo conjunto imagen que va desde 0 hasta infinito. O sea, moviendo B solo no logro nada. No logro al menos lo que yo quiero. En cambio, si empiezo a modificar A, y si A vale negativo, o sea, A es un factor nomás, no es la base. Este se me corrió acá. Esta es la base. A es un factor que está multiplicando. Entonces, ¿qué hace? Si es negativo, hace que tu curva se te dé vuelta. Entonces, las curvas que antes estaban de este lado, si vos lo multiplicás por un negativo, le cambiás el signo y lográs que se vaya así, este abajo. Y bueno, cualquiera de estas, o sea, siempre y cuando este coeficiente, que le podemos llamar A, en este caso, siempre y cuando A sea menor que 0, si A es menor que 0, logramos una exponencial que, cuyo conjunto imagen vaya desde menos infinito hasta 0. ¿Se entiende eso o no? Este sería la imagen. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí. Bueno. ¿Ven? Ahora, ¿qué otra cosa nos pide? Una función exponencial tal que la imagen para x igual a 0 sea 3. Bueno, así como está planteado, no es posible. O sea, así como está planteado, miren que nunca va a pasar por el 3, por más que yo juegue con esto. Ah, no, a ver. ¿Qué dice para x0 igual a 3? Acá sí. Puede pasar. Basta que A valga 3, ¿verdad? Si A vale 3, creo que Adrián había hecho de otra manera, lo consiguió sumándole una constante acá. Y le agregó una fíjense, constante. claro, pero fíjense que ya con la fórmula original, siempre y cuando uno ponga el valor A igual a 3,
se garantiza de que para 0 va a tener esa imagen. Miren, no importa el valor de B, ¿sí? Siempre va a pasar por el 3. Salvo, bueno, cuando ya no se puede hacer. Pero, ¿ven? Entonces, cuando uno grafica una exponencial, este valor 3 es súper importante. En toda exponencial, este me indica por dónde va a cortar la gráfica. Miren, el parámetro A me indica por dónde va a cortar la gráfica. Por eso es tan importante ese parámetro A. Por Sí, sí. ejemplo, esa es la condición inicial en muchos experimentos de laboratorio, por ejemplo, que tienen un modelo exponencial de bacterias, supónganse, no sé, los que están en química van a ver después en algún momento algunas exponenciales. Y este número es el valor inicial, supónganse una población inicial de bacterias. Una población inicial de bacterias va a estar acá el número, ¿sí? Va a ser este número. Y después se va a modificar. Por ejemplo, dicen que hay si las bacterias se van duplicando, va a tener esta forma, 2 a la X. Por ejemplo, ¿no? Esto es muy básico, pero más o menos así. Vieron que con el coronavirus también se está hablando mucho de esto de la función exponencial y el crecimiento exponencial. O sea, cuando en la tele ustedes ven los gráficos de las camas, supónganse, ahora están con las camas de terapia intensiva y muestran así. Cuando empieza a crecer exponencialmente, quiere decir que en poco tiempo aumenta muy rápido. Y eso preocupa, ¿no es cierto? Después yo estaba viendo el otro día que supuestamente hizo así una meseta, pero igual preocupa porque quedó la meseta re alta, digamos. Pero esto todo se estudia en análisis matemático, o sea, este punto donde esto cambia, donde la exponencial se vuelve una meseta, este punto tiene un nombre en análisis y se puede calcular, ¿verdad? Y bueno, en este caso hay modelos matemáticos mucho más complejos que 2 a la X, pero que permiten estudiar o modelizar cómo se comporta un virus en sus primeros momentos. ¿Sí? Por eso tanto se habló de la curva exponencial y todo el día en el noticiero están hablando de eso, porque en este caso lo peligroso es que se comporte así y que nunca tenga esta posibilidad, ¿no? Y lo ideal sería que no solo así, sino que después pueda como disminuir, ¿cierto? Todo eso hay modelos matemáticos que permiten aproximar esto, o sea, nunca un modelo matemático se va a expresar exactamente lo que pasa porque hay miles de otros factores, ¿no es cierto? Pero te permite anticipar bastante y tomar decisiones. Por eso estuvo tan de moda la función exponencial. Esto se llama punto de inflexión, después van a ver. Este punto donde cambia el comportamiento así, tiene un nombre especial que ya lo vamos a estudiar después. Bueno, hasta acá entonces vimos bastante de la función exponencial. ¿Y es posible que el conjunto imagen incluya el 0? ¿Alguien pudo sacar eso? ¿Logró? Sí, en ese caso sí, profe, ahí sí hay que agregarle el término independiente, sería Sí, ahí ya es imposible. ahí Sí, sí. Acá veo que obviamente jugando con el coeficiente principal sí se podía llegar a ese 3 sin hacer lo que yo había hecho. sí. Pero el 0 nunca porque, Así con esa presión no, pero si claro, le agregamos otro parámetro sí. Profe, claro. ¿y cuando varió A hacia lo negativo, no tomaba 0? Sí, solo cuando es 0. Solo cuando es 0, pero no se considera ahí porque este te anula todo, ¿entendés? Ya deja de ser una función exponencial. Si vos le pones un 0 adelante, ya es una función constante. No. Y por ¿Y más que cuando es vos veas, negativo, profe? claro, pero claro, vos podrías decir acá corta el 0, ¿no? Tiene como la pinta, pero bueno, esto se estudia y se ve que no. Es asintótica en el 0, pero no corta el 0. Aparentemente sí, pero no. Siempre va a haber un épsilon ahí de distancia. ¿Ves? ¿Y cuando B es positivo? O sea, Lo mismo, es cuando es igual, ¿no? positivo,
Cuando es positivo, lo mismo. Es asintótica acá, el menos infinito, digamos, pero siempre hay un epsilon de diferencia, muy pequeño. Ah, está. Y con B también lo mismo, mirá. Como que se pega más rápido, pero no hay posibilidades. Aparte la fórmula también, si vos mirás la fórmula, o sea, a nivel de fórmula, vos tenés A por B a la X, ¿no? Y vos querés que esto valga 0. Entonces, como A no puede ser 0, porque si no, no tiene sentido, estaríamos buscando una base tal que elevado a esto te dé 0. Y nuevamente, la única que te queda es que B sea 0, pero Sí, sí. deja de ser exponencial. Ah, está. Después no hay, claro, no hay ningún número que elevado a otro te dé 0. Sí te va a dar 0 punto, todo lo más cercano a 0 que vos Sí, quieras. a menos que esté elevado a la 1. A la... Acá, Ah, sí. no, no Ah, porque si lo elevás a la 1 te da B. sí, sí, sí. Entonces queda Profe. descartado la última, no, esta no es posible, salvo que agreguemos un parámetro, pero como mi consigna original nunca, o sea, no tenía la idea de agregar este parámetro, está justamente como para ver, bueno, a ver con la original qué pasa. La original nunca puede valer 0. Bueno, vamos a ver la última, que es la sinusoidal. Esta está súper interesante también, porque tiene un montón de parámetros. Mira. Tiene el parámetro A, el parámetro B y el parámetro C. Al parámetro A lo vamos a llamar amplitud. Al parámetro B lo vamos a llamar pulso. Y a C constante de fase. Bueno, y acá nos pide cargar esa fórmula primero, lograr que se mueva un poco la gráfica. Y Profe, segundo, ¿sí? yo estoy viendo su GeoGebra todavía. Ah, perdón. Claro. A ver, esperen. Ahí está. Estamos acá, ¿no? Función sinusoidal. Sí. Tiene 3 parámetros la función sinusoidal. Este se llama amplitud, el primero. El segundo se llama pulso. Esto ya es la variable. Y C, que es constante de fase. Bueno, vamos a cargar esta fórmula y vamos a lograr estos gráficos. Una sola gráfica, ¿eh? Que cumpla, no como antes. Ahora una sola que cumpla todo esto. Amplitud 4, que entren 3 ondas enteras en un periodo 2pi. O sea, cada vez que yo tome un rango de amplitud 2pi o de distancia 2pi, que entren 3 ondas completas. Y que tenga uno de sus ceros, una de sus raíces, en pi sobre 4. ¿Cuándo se considera una onda completa? Cuando, por ejemplo, hace un ciclo completo, o sea, vuelve al 0, pero haciendo un ciclo positivo y negativo, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Eso sería una onda completa. La idea es que entren 3 ondas completas. O sea, 1, 2 ondas completas y 3 ondas completas. En un periodo de 2pi. O sea, por ejemplo, así. Esto les muestro como ejemplo nomás para que ustedes se den una idea, pero como este pasa por 0, hay que ver. Y que tenga amplitud 4, ya vamos a ir viendo a ver qué pasa. Les dejo un poquito que exploren esto y me van contando a ver qué pasa.
Profe, todavía me dejó a mí como anfitrión. Ah, sí, no hay problema. Mientras que no corte la reunión, no hay problema. Bueno, yo creo que hasta acá nomás es la clase de hoy. Nos vamos viendo. Tomaste el mando ahora. Bueno, díganme si pudieron graficar, si están pudiendo ver. Lo primero que hice fue cambiar el eje X por, en vez de que tenga las unidades de 1 en 1, que tenga las unidades en pi. Ah, eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Bueno, la idea sería entonces, a ver, cargar A por sin de Bx, así como estaba escrito, Bx más C. Y lo que dice el compañero es poder, porque esto está en radianes, ¿no es cierto? O sea, pi es 3,14, que está por acá. Claro, 3,14 y 2pi es 6,28, está por acá. ¿Sí? Entonces, para obtener la curva sinusoidal, la canónica, digamos, original, es esta. C tiene que estar en 0. Esta es la función sinusoidal que se estudia siempre. ¿Sí? En su forma canónica, digamos, su forma sin ninguna modificación. Ahora, lo que dice el compañero, ven, acá está el 6,28, sería 2pi. Para poder visualizar eso de una manera más práctica, entonces vamos a configurar el eje. Nos vamos a ir a vista gráfica, acá en la ruedita, digamos. Y en el eje X, vamos a poner que la distancia, o sea, que la unidad sea pi. ¿Sí? Ven que pueden poner milímetros, centímetros, metros, kilómetros, pesos. Nosotros vamos a usar que la unidad sea pi, ¿ven? Y además vamos a poner que la distancia sea pi sobre 4, por ejemplo. O sea, ponemos pi así, dividido 4. Y entonces tenemos una visión en radianes, tal como nosotros trabajamos. ¿Sí? O sea, lo tenemos pi sobre 4 radianes, pi sobre 2 radianes, 3 cuartos de pi radian, 5 cuartos, 3 medios, 7 cuartos, 2 pi. ¿Está? Eso por ahí nos puede... Sí. ¿En dónde había que poner? Bien, te vas a configuración acá, a la ruedita. Sí. Y acá te aparece en básico, originalmente, ¿no? Entonces te vas acá al lado a eje X. Y acá elegís. En unidad elegís pi. O si querés trabajar en grado, pero en realidad vamos a trabajar en radianes, pi radianes. Y acá en distancia vamos a elegir, no trae por defecto pi sobre 4, pero uno puede elegir la que quiera. En este caso, pi sobre 4. El otro día como que detecté una falla en esto, pero no sé, no estoy seguro a ver si era. Como que no me cerró algunas cuestiones con respecto a esta escala que usa, pero no sé. Entonces tenemos pi sobre 4, pi sobre 2, así podrían ser en pi octavos, en fin, el múltiplo que nosotros necesitemos. Bueno, un solo gráfico tenemos que lograr, que tenga amplitud 4. A ver, ¿qué es la amplitud? ¿Qué provoca la amplitud? ¿Probaron mover la amplitud? Podríamos decir la altura de las curvas. Claro, miren, si movemos A, como que el máximo y el mínimo responden a A, ¿no es cierto? O sea, el máximo valor que puede tomar y el mínimo valor responden al valor de A. Eso provoca
el original siempre cae en 1, pero yo puedo hacer que esto caiga en 4, ahí. Y es re importante porque cuando uno ve la amplitud ya sabe entre qué rango, o sea, el conjunto imagen está dado por la amplitud, así de fuerte es eso, que este es el único que no importa lo que pasa acá adentro, en la función seno, ¿no? Este me va a marcar, porque la función seno en sí varía entre -1 y 1 originalmente, por más que yo ponga lo que ponga acá adentro. Y el 4 es un múltiplo de 1 y -1, o sea, si multiplico 4 por 1 me da 4, 4 por -1 -4, o sea, ya me da el rango o la imagen. Una Es pregunta, muy- profe. Sí, Más que nada, yendo al aspecto del análisis de inyectividad, sobreyectividad y eso. sí, La función, normalmente cuando se da, esta sería la función original, ¿no? Es lo que nos muestra. A partir de ahí, si queremos hacer el análisis de biyectividad, es ahí donde recién nosotros tenemos que, es como decir, achicar el dominio y achicar la imagen para que esto pueda ser biyectiva, ¿no? claro, claro, porque así originalmente no va a ser, obviamente, porque se repite periódicamente, entonces ya ahí se termina la inyectividad, por ejemplo. Claro. Y Claro. sobreyectiva, si vos tenés que acotar el conjunto imagen, porque si no, obviamente quedan un montón de valores afuera. Más que nada la consulta es porque justo fue una pregunta en un cuestionario del último cuestionario que tuvimos de análisis. Sí, sí, Que, sí, que aparecía justamente el análisis si esto era inyectivo, sobreyectivo o biyectivo. claro. Así como está definida de reales en reales, no es ninguna de las dos. No es ninguna, sí. No es ninguna de las dos porque no es inyectiva, porque hay acá, fíjate sin ir más lejos, pi sobre 2 y 5 medio de pi tienen el mismo valor. O sea, hay Es un la misma montón de... Entonces ahí ya termina con la inyectividad. Y sobreyectiva tiene que ser todos si los un reales. conjunto... Claro. Sí, sí, acá están quedando desde el 4 en adelante y desde el -4 hacia abajo están, no son preimagen de nadie, digamos. Sí, sí, está muy bien tu pregunta. Ahora, si vos acotás, ahí podés lograr una función biyectiva. Pero tenés que definir así un f muy chiquito, porque tu conjunto tendría que ir desde 0 a 2pi, suponete, tu dominio. De 0 a 2pi, y tu conjunto de llegada tendría que ir de -4 a 4, ¿entendés? Claro. De esa manera, Restringir el dominio jugando, de la imagen. claro, jugando de esta manera, uno se asegura ciertas cuestiones, digamos. Primero, que no se repitan dos veces, para dos valores distintos de x no caigan en el mismo punto. Ah, no, peor, acá ya tenés. No, tiene que ser, no tiene ni sentido, esto tiene que ser. Tiene que ser De ahí y cero, tiene que ser a menos medio pi. de cero, claro, de 0 a pi medio, digamos. Por eso justamente no se hace esto, porque si ya tenés que hacer tanta restricción, medio que no tiene ni sentido, ¿no es cierto? O sea, miren todo cómo hay que recortar para que sea biyectiva, ya no tiene mucho sentido. Claro, en ese caso sería de menos medio pi a medio pi. Ahí tendríamos distintas imágenes para... Ahí podés ampliar un poquito, sí. Podés ampliar un poquito. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso generalmente no se suele hacer, digamos, no. Por ahí es más de un análisis teórico práctico, pero no. Por ahí no se suele hacer. Bueno, pudieron avanzar un poco. A ver, 4 ya está. ¿Qué más pedía? A ver. Que tenga 3 ondas completas en un periodo 2pi. Ah, ahí les quiero ver. 3 ondas completas. ¿Alguien lo logró? O sea, de acá hasta acá tienen que entrar 3 ondas de esta, no una nomás. Tienen que entrar 3 ondas de esta. Sí, profe, yo lo logré. Bueno, ¿qué modificaste? Modifiqué A igual a 4 y B igual a 3. B igual, miren. Si vamos modificando B, ¿qué perciben en la curva, digamos?
¿qué van viendo? A ver, ¿qué se modifica o qué pueden... ¿El 4 se cambia o no? 4 y menos 4 no cambia. ¿Aumenta la frecuencia, profe? Eso mismo, aumenta la frecuencia. El pulso sería la frecuencia, entonces. Claro. Sí. Ahí. Ahí tenemos. Acá iría ahí, 3. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si ustedes miran acá, de 0 a 2pi, o sea, tengo acá y acá, en un periodo de 2pi, entran 1, 2 y 3 curvas completas. ¿Sí? Eso está dado por el periodo o el pulso, en este caso. Vieron que las ondas sonoras, las ondas de luz también, se pueden modelizar con modelos matemáticos muy parecidos a esto, ¿no es cierto? Y entonces tiene que ver la frecuencia con que el sonido sea más agudo, más grave, con que el color sea en cierto espectro, digamos, cierto rango. Para lograr el color rojo, digamos, tiene que pasar ciertas cosas, después va cambiando eso, ¿no? Súper interesante y de hecho la física después se ocupa de estos modelos ocupa estas funciones matemáticas para modelizar algunos de esos fenómenos. Así que está súper interesante. Después en la electrónica también se usa mucho esto porque al tener esta frecuencia, digamos, o al ser repetidos, entonces permite modelizar ciertos fenómenos electromagnéticos. En fin, tiene un montón las funciones trigonométricas aparecen un montón después en la modelización. ¿Se entendió esto, no? O sea, en 2pi entran tres curvas completas. Una completa hasta acá y después se repite. 2 y 3. Bien. Y lo último que me pide es que tenga uno de sus ceros, o sea, una de sus raíces esté en pi sobre 4. Si ustedes miran, no está en pi sobre 4 una de sus raíces. ¿Qué se puede hacer ahora? Y ahora hay que mover el C. Claro, hay que mover el C porque miren, el B, bueno, me va cambiando también, puedo, pero pero pierdo lo que tenía, digamos. ¿Sí? Entonces, hay que mover un poco C y miren lo que pasa cuando movemos C. Esto parece como un efecto visual, ¿no sé? Pero la curva ya no se deforma más. ¿Qué está pasando ahora con la curva? Se desplaza, se desliza. Claro, se desfasa, sería el término, porque esta es la constante de fase justamente, porque se desfasa la curva. Y bueno, ahí podemos ver que de pi sobre 4 no va a ser tan fácil lograr eso, más bien tendríamos que poder escribir acá, darle el valor pi sobre 4 para que sea exacto, si no va a ser aproximado, ¿no? Pero justamente la constante de fase lo que hace es desfasar la curva y hacerla que cambie sus raíces, o sea, que empiece antes o que empiece después. Más o menos esa sería la idea. Sí, pi sobre 4 es 0,78 aproximado, así que el 0,8 se queda bien. Queda bastante bien, sí. 0,7. Y si no, ya les digo, lo que se podría hacer es configurar acá y definirlo como pi sobre 4. A ver si funciona esto, no sé. Ahí está. Ah, no sé si funciona, ¿eh? Pi sobre 4. Ah, lo dejó fijo, ¿eh? Si yo le doy valor pi sobre 4, lo dejó fijo. Y ya está. Ahí sí. ¿Ven? Pero bueno, con el deslizador era más difícil llegar justo hasta el valor de C. ¿Qué podemos sacar entonces en limpio, digamos, de esto? Primero, la amplitud hace que la curva sea más alta o más baja, ¿sí? La comprime, pero en vertical, ¿no? En la dirección vertical. Acá
Después, eso sería como amplitud modulada, ¿no es cierto? La famosa AM. Y frecuencia modulada o frecuencia tiene que ver con esto, con lograr que la curva, lograr un color rojo o lograr otro color. O lograr un sonido muy agudo o muy grave, ¿no? Más o menos esa sería la idea. Y después, la constante de fase, que yo la dejé fija acá, pero podemos dejar la variable, lo que hace simplemente es retrasar o adelantar la aparición de la primera onda. O sea, ¿cuál sería la primera onda? Esa que originalmente hubiese arrancado acá. Esta. Esta sería la primera onda sinusoidal. Lo que hacemos es, si la constante de fase es positiva, fíjense que lo que estamos haciendo es como adelantar la aparición en el tiempo de esa primer curva. Y si la constante de fase es negativa, estamos retrasando la aparición, si esto fuera la variable tiempo, retrasando la aparición de la primer curva. No sé si se entendió eso, pero más o menos esa es la idea. Estaba viendo, profe, que el deslizador también se lo puede programar en valores de pi. Ah, eso está bueno, no lo había visto, ¿no? O sea, entre los tres puntitos del C. Acá vamos a configuración, deslizador. Ahí está. Ahí, donde dice incremento, le puede poner pi sobre 4. Y solamente se va a ir moviendo el deslizador entre pi sobre 4. Eso es genial, claro. Ahí está. ¿Ven? Se va a ir moviendo en pi sobre 4, obviamente no cae exacto porque ya está modificado esto otro también. Pero los tres parámetros juntos, entonces, provocan distintas modificaciones, ¿está? Después pueden jugar o probar, acá no era el caso, pero la función coseno también se comporta de manera parecida. Bueno, ahí se me fue. Pero generalmente nosotros llegamos a estudiar la función seno, ¿no? Después pueden probar la función tangente, bueno, en fin. Otra cosa interesante para hacer con GeoGebra, pero no está en esta guía, es cómo fabricar desde la circunferencia trigonométrica y cómo deducir los valores del seno de X. Eso está súper interesante. Si quieren les dejo eso como desafío. Para los que les va interesando por ahí hacer un poco más cosas de GeoGebra, les muestro más o menos la idea y ustedes después lo intentan solo. La idea sería poner dos gráficos, o sea, vamos a tener que habilitar otra vista gráfica. Acá. Dos vistas gráficas en paralelo. ¿Sí? Y vamos a tener que hacer en una de ellas la circunferencia trigonométrica. O sea, ¿vieron ya la circunferencia trigonométrica cuánto vale? ¿O qué características tiene? De radio 1. Claro, radio 1. Entonces, vienen acá, hacen una circunferencia de centro en el origen y radio 1. Esta es la famosa circunferencia trigonométrica. Después acá adentro, eso les dejo como desafío, van a dibujar los triángulos que quedan acá adentro. ¿Saben de qué les estoy hablando? O sea, este triangulito. No lo quiero hacer porque si no ya le tiro todo como se hace. Este triangulito, ¿no? Bien. O sea, necesitamos un punto y que haga este triángulo. Que no se salga de acá. Y que sea siempre rectángulo, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el valor del seno en este triángulo? La distancia vertical desde el eje al punto. Claro, de acá hasta acá, esto es el seno de X. Porque es cateto opuesto dividido hipotenusa y la hipotenusa vale 1, ¿verdad? Bueno, la idea es la siguiente. Que traslade
o que hagan que este valor se reproduzca acá. O sea, que a medida que yo vaya moviendo el ángulo, describa la curva acá, la curva sinusoidal. No sé por qué no me pinta acá. Acá no me deja pintar. A ver. Bueno, no está tan fácil trabajar con dos gráficos en simultáneo, pero yo les quería mostrar acá. La idea es que ustedes muevan este punto y acá se describa la curva sinusoidal. Y sigan moviendo. En un principio se va a mover en hasta 2 pi nomás, porque habría que programar de otra manera para que siga describiendo, ¿no? Pero la idea inicial es que ustedes puedan mostrar que a medida que esto se mueve, obviamente traten de que el 1 coincida con el 1 acá. Esa es otra pista que ya le voy tirando. De manera que esto se proyecte acá. Va a haber que jugar un poco con las definiciones, con los valores que aparezcan acá, en fin. Estas animaciones están hechas en internet, ahí en Wikipedia, uno pone seno de X y ve esta animación. Pero bueno, la idea sería poder uno originarla con esto. Pero eso ya es extra, eso le dejo para si alguno quiere explorar un poco más y ver. Y la otra vez le había dejado el desafío de la caja, no sé si alguien hizo, que era armar la caja, que se desarme y se pliegue así, la caja del punto. Ese también es otro desafío que lo dejo. Bueno, no sé si hay preguntas o estamos, Hoy hicimos el 6-7 completo, clase 6-7. La próxima ya empezamos sucesión. Bueno, profesor. Bueno, si no hay otras cuestiones, nos estamos encontrando la semana que viene. Después le voy a subir el video este. Bueno, siempre saben que se va subiendo ahora a la tarde ya el video. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Profe. Chao, buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego, profe. Chao, chao.